damos como noticia. Actualidad de marketing. Éxitos 99.9. Y bueno, 1:37, amigos del Circuito de Éxitos, y como este programa, como bien lo dice CID de presentación, tiene que ver con mercadeo y con negocios, ¿verdad? Por eso quisimos convocar al profesor Luis Zambrano Sequín, economista, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, que está pronosticando una inflación del 314% y un crecimiento económico del 1.4% al cierre de 2023. Y esto cómo influye en los negocios, pues ya él nos va a comentar primero, que nos hable de este informe de coyuntura correspondiente al mes de octubre, que señala que la actividad económica ha desmejorado con respecto a su desempeño en el primer semestre de 2022. Buenas tardes, profesor, bienvenido. Y buenas tardes, un placer estar con ustedes aquí. Justamente, Bueno, primero hablemos de ese informe. Ustedes habían hecho uno en el año 2022 y que lo están contrastando y bueno, resulta que la cosa no está como se esperaba. A ver, si nos puede explicar, por favor. Sí, nosotros en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UCAP hacemos 2 informes anuales sobre la situación, digamos, macroeconómica venezolana. Uno lo hacemos en abril y el otro lo hacemos justamente en octubre, digamos, para recoger las impresiones y la información a la que tenemos acceso en cada semestre. Y a partir de allí hacemos una estimación del comportamiento de la economía en ese momento y su posible evolución, digamos, en los próximos 12 meses. En este caso estamos haciendo el análisis en octubre, hicimos el análisis en este octubre de 2023 y hemos recogido pues una gran cantidad de información en relación al desempeño de la economía venezolana en este año y bueno, y cómo podría comportarse hacia el final del año. Ciertamente, el desenvolvimiento de la economía venezolana en el 2023 ha sido, peor de lo que se había previsto a comienzos de año. A comienzos de año hubo unas expectativas más bien favorables. Se estimaba que la economía podía crecer al menos unos 4 o 5%, y que la inflación podía descender incluso a niveles cercanos al 100-150%. Sin embargo, el desarrollo de la economía durante el año no ha distado de ser eso. El segundo semestre, sobre todo, tanto el primero como buena parte del segundo semestre, de lo que va del segundo semestre, el comportamiento ha sido, como decía antes, un desempeño menos favorable que el que inicialmente se estimaba. Entre otras cosas, porque... Eso le iba a preguntar. Aquí se dice que el ajuste o este comportamiento se fundamenta en una menor expansión del Producto Interno Bruto petrolero y no petrolero. Entonces, si nos puede explicar qué ocurrió, ¿por qué? Exacto. Bueno, en primer lugar, las proyecciones iniciales que se hicieron sobre el efecto que tendría la reactivación de la producción de algunas empresas mixtas, especialmente donde Chevron participaba. Inicialmente, repito, se pensaba que podía incrementarse la producción mucho más aceleradamente de lo que efectivamente sucedió. Una de las razones que obviamente hicieron que la previsión inicial no se cumpliera tiene que ver fundamentalmente, en primer lugar, con las restricciones que hay justamente para que la producción petrolera pueda incrementarse. Claro. Eso tiene que ver no solo con el tema de la infraestructura y el equipamiento mismo de en las áreas, digamos, directamente vinculadas a la producción petrolera, sino también con infraestructura y equipamiento en general, pues, ¿no? O sea, la energía eléctrica, el problema de agua. O sea, infraestructura deficiente. Que así hubiese esa posibilidad con Chevron, pues no fue lo que se esperaba, porque, bueno, aquí tenemos unos problemas que hay que enumerar, obviamente, ¿no? Exactamente, que restringen la actividad económica y las iniciativas, pues eso en primer lugar. Como la economía petrolera
y la actividad petrolera es fundamental en Venezuela, el hecho de que tempranamente ya era evidente que era muy difícil que la actividad petrolera creciera en forma sustantiva, eso también afectó las expectativas de los empresarios, Claro. etcétera, en general, en la economía en general. Y por supuesto, eso hizo que también las previsiones en materia de crecimiento de la actividad no petrolera pues se redujesen en forma sustancial. Ujú. El segundo semestre de 2022 fue particularmente muy perjudicial desde el punto de vista, digamos, del nivel de actividad, y eso afectó muchísimo lo que sucedió durante el primer semestre del 2023. Muchas empresas quedaron con inventarios importantes, digamos, desde el 2022. Ujú. Y bueno, la temática de la demanda interna muy baja también enfrió, digamos, de alguna manera algunas de las iniciativas que se esperaba que se concretaran. Entonces eso hizo que la actividad del sector privado también fuera muy reducida durante el primer semestre. El segundo semestre quizá hubo un poco más de algunas áreas mejoraron un poco, pero no lo suficiente como para que la economía terminara creciendo en el año. Ujú. De manera que nosotros creemos que el crecimiento económico cerraría en eso, 1,5, por debajo de 2%, Ujú. básicamente por el leve incremento, digamos, en la actividad petrolera y porque en el sector privado la actividad, si bien la actividad en el segundo semestre fue un poco mejor, no compensó Claro. la contracción durante el primer semestre. Le pregunto, profesor, y con el tiempo usted sabe implacable aquí como encima de uno, ¿no? ¿Cómo cambia esto el levantamiento de las sanciones en esos 6 meses de petróleo y gas? ¿Podría haber una mejoría debido a esto en este panorama que usted describe, profesor? No, bueno, en primer lugar, hay unas restricciones, el efecto de las sanciones depende muchísimo de la evolución, digamos, de la dinámica política interna. Las sanciones no han sido levantadas, las sanciones fueron transitoriamente Sí, correcto. suspendidas Exacto. Suspendida por 6 meses, correcto. exactamente, Ujú. condicionadas a las negociaciones políticas, digamos, entre el gobierno, Estados Unidos y la oposición. Ujú. Bueno, las señales que hasta ahora hemos tenido después de la firma del acuerdo no son así muy Bueno, por lo auspiciosas. menos no las de ayer y anteayer, Exactamente. la reacción al Eso, evento del domingo, bueno, la verdad que la sí, ha reacción, sido, me refiero oficial al evento del domingo, pues esas reacciones no han sido muy buenas, profesor, ciertamente. exactamente, Ujú. exactamente. Entonces, eso lo que hace es generar mucha incertidumbre Sí, claro, en relación a claro, si las sanciones van a ser reimpuestas realmente, sí. o realmente van a quedar suspendidas por un mayor largo de tiempo. Mire, profesor, son los Pero, últimos 3 meses del año, ¿qué le decimos a los empresarios? bueno, Rápidamente, ajá. la situación, repito, tiene muchísimo que ver con el Con esto que desenvolvimiento decía. de la dinámica política. Lo que va a Ujú. pasar el año que viene depende muchísimo, otra vez, de la reactivación de la actividad petrolera y depende muchísimo del efecto que esa reactivación tenga en el resto de la economía, Ujú. por una parte, y por otro lado, del comportamiento del gasto público. Sí. Bueno. Y todas esas variables están en este momento muy vinculadas a el tema, a las negociaciones políticas electorales. Ujú. Y dependiendo de cómo eso se mueva, las expectativas van a ser favorables o no para el año que viene. Nosotros, si las sanciones efectivamente se mantienen suspendidas en los términos en que fueron, digamos, inicialmente anunciadas, Ujú. el ciclo político electoral se desenvuelve en un ambiente, digamos, más o menos potable, para decirlo de alguna manera, aceptable, digamos, con cierto nivel de
primero de tolerancia política y de transparencia, etcétera, en los procesos, quizás la economía pueda el año que viene tener una tasa de crecimiento más alta que este año. Aproximadamente nosotros hemos estimado que podría incluso llegar a un 5,5 o 6% de crecimiento. Y la inflación sí se va a mantener, va a seguir siendo alta, evidentemente, probablemente más baja que la de este año, pero por encima del 200%, seguro, ¿no? Bueno, profesor, muchísimas gracias de verdad por el contacto a esta hora. Cuídese de la lluvia, que se va a arrancar en breve. Está cayendo fuerte Sí, por acá, señor. Ya, ¿verdad? Tuvimos Bueno, dos apagones ya. imagínese. Profesor, gracias. Buenas tardes. Luis Hasta Zambrano luego, por Sequín, el tiempo. economista, profesor de investigación de la UCAP. Vamos a la pausa, colocamos música, Maroon 5, Sound the Morning, aquí en el Circuito Éxitos.